Amigos televidentes, de vuelta en este su espacio Cerrando la Noche, y como es costumbre ya a partir de esta hora pues le damos participación a los invitados que por aquí desfilan en cada noche. Como anunciamos, vamos a conversar con el licenciado El Éxito Paula, quien es presidente del Partido Humanista Dominicano, a quien le damos la buenas noches y la bienvenida a este espacio, nueva vez. Gracias Giovanni Almonte, gracias Junior y a todos, muy buenas noches, a todos y a todas. Con gusto comparto con ustedes. Don El Éxito, la población y gran parte de la comunidad política habla de un cambio, de una necesidad de despojar el partido que actualmente gobierna el Estado, por entender, por múltiples factores, porque se han perpetuado en el poder, porque se han desgastado, porque han perdido el norte con lo que tiene que ver de darle a la población las cosas que la población necesita, si nos vamos a lo que es agua, salud, educación, que independientemente de que se ha avanzado en muchos aspectos, pues todavía gran parte de la población entiende que hay muchas cosas por hacer. Usted como presidente de un partido y sobre todo pues que propugna y se ha manejado en una mesa de diálogo con los diferentes partidos de la oposición, ¿entiende usted que este es el momento y que las condiciones están dadas para que en el año 2020 pues llegue otro partido pues al poder a dirigir la cosa pública, o entiende que la diferencia de la oposición y los problemas internos de la oposición pues no permitirán que logre salir un candidato que logre aglutinar toda la oposición y hacer frente a un PLD que, independiente de todo, un PLD fuerte y con una buena nómina para seguir en el poder? Mira, Giovanni Almonte y Junior, si hay un partido político desde la oposición que ha venido dando pasos de manera concatenada, continua, con los distintos actores y actoras de la oposición, es y ha sido el Partido Humanista Dominicano. Nosotros creemos en la concertación, creemos en una amplia coalición de fuerzas políticas y de las más amplias y variadas formas de vida de la sociedad civil, agrupamientos de la sociedad civil y mucha gente independiente. Acuérdate que hay una encuesta que dijo que el 59% de la población dominicana dice no tener un partido político, dice no ser miembro de un partido político. Es decir, que el abanico del universo de los votantes no está en fila en ningún partido político. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Hemos hecho esfuerzos con cada uno de los partidos políticos del sistema, sobre todo de la oposición, y con una serie de figuras que, aunque no tienen partidos políticos, pero se están moviendo alrededor de la intención y la voluntad de ser candidatos o candidatas presidenciales, u ostentar alguna curul en el Congreso o alguna alcaldía en la República Dominicana. Precisamente dentro de esos pasos que vamos teniendo, venimos de un encuentro con dos figuras importantes de la población dominicana que dicen tener interés de aspirar a una posición pública. Claro que normalmente hay algo que no ayuda, y es que casi todas las figuras, personalidades del entorno criollo nacional te dicen aspiro a la presidencia. Y eso, cuando viene a ver, es un atajo de principio o del comienzo, del inicio. Mira que hemos estado, primero hubo 11 partidos que nos juntamos casi año y medio, dirimiendo los temas, leyes electorales, conformación de la Junta Central Electoral, del Tribunal Constitucional, de las Altas Cortes, etc.
Luego salieron 2 por posiciones que ellos deliberadamente y con su derecho legítimo decidieron otra cosa. Luego nos quedamos 8 y de esos 8 seguimos todavía tratando temas comunes nacionales, no temas del proceso o los procesos electorales que se avecinan. Sin embargo, hay una situación que me preocupa. Mientras estamos hablando temas electorales propio de un posible certamen electoral, con todo lo que significa ahora con esa nueva ley de partidos políticos, que acogota y es una especie de guillotina para los partidos emergentes, y ya ustedes lo han visto en la prensa y lo han visto en la propia ley. Cuando nos sentamos precedentemente, cuando nos hemos sentado en otros procesos electorales, 4, 5, 6, 7, 8 partidos políticos a hablar de una posible concertación, mientras tocamos la parte global, universal del proyecto, la cosa va muy bien. Hay concertación. Pero cuando nos vamos a los detalles, viene el pugilato, porque todo el mundo quiere ser candidato presidencial. No importa que en las elecciones pasadas no haya pasado de 10 o 12 mil votos su participación electoral. Nosotros entendemos que se hace altamente necesaria una concertación de partidos, movimientos y fuerzas vivas de la nación para poder destronar y desplazar al Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Pero eso se tiene que dar si tú soslayas, si tú dejas de lado los protagonismos, las pasiones desmedidas y los deseos desbordados, y tomando en cuenta que todos son importantes en la mesa del diálogo para sortear una candidatura refrescante que le sepa bien a la población, porque para hacer una oposición gananciosa, exitosa en este país, tiene que haber una oposición creativa, ingeniosa, inteligente, proactiva, con mensajes verdaderamente que le sepan bien y le huelan bien y que el olfato de la población le dé bien, le sepa bien, para poder nosotros decir, vamos a competir con esa maquinaria, con ese partido-estado que se llama Partido de la Liberación Dominicana. Don Eléxido, y cuando ustedes se sientan a discutir no solo la política general y la situación del país, sino también cuando tocan los aspectos particulares de cada proceso, ¿en algún momento han convenido discutir primero el para qué y después el con quién? Normalmente sí, porque cuando ese grupo de entidades y de dirigentes o líderes se reúnen, hay abogados, hay sociólogos, hay pedagogos o maestros, y hay gente que saben metodologías. Y el que sabe metodología tiene que saber el qué, el cuándo y el para qué. Es decir, todo proyecto que se engarza, que se trabaja, pues debe tener esos elementos fundamentales. Lo que pasa es que el elemento de las tres interrogantes es el para qué. Porque el qué es lo que hacemos, el ejercicio que hacemos. Obliga a encontrarse. El cómo es el método, el para qué es para llegar al poder. El resultado. ¿Y quién? ¿Y quién llega al poder? ¿Quién? ¿Con qué fuerza se llega? Y las condiciones. Por eso Y las el por qué, condiciones. para qué y quién. Y las condiciones. ¿Tú tienes estrategias posibles, viables o estrategias inviables? Tú estás soñando en el aire, tú estás pensando en que está agarrando la luna por un dedo, tú crees que el sol te está quemando o te está enfriando. Entonces, esas son las cosas que hay que ver cuando nos sentamos a discernir sobre eso que el Junior plantea.
Vamos entonces a ver ahora el Partido Humanista versus la Ley 3318. Creo que es importante ver eso, ver cómo va a gravitar en su partido esta ley, ver también cuáles son las metas particulares del Partido Humanista de cara al 20. ¿A qué me refiero? Metas particulares. Saber cuántos representantes congresionales o congresuales, como lo refieren algunos, quiere tener el Partido Humanista Dominicano, saber cuántos alcaldes o directores municipales quiere tener y está trabajando para ello, cuántos regidores o concejales, ¿verdad? Creo que también es la nueva modalidad que se le está llamando a los regidores, quiere tener el Partido Humanista. Pero yo no quiero que me digan, no, los 4,000, porque eso no es verdad, ni va a ser posible. Es sobre qué base efectiva están trabajando, tomando en cuenta el tema de las dificultades que representan la alianza, porque ahora no serán total, sino parciales, limitadas a un 20%, entre ellos las reservas. Exactamente. Primero, la ley de partidos políticos es un obstáculo, es un dique de contención, es una muralla que los partidos mayoritarios en connivencia se pusieron de acuerdo. Parece ser para tener un sistema de partidos políticos de 2 o de 3 o de 4. El hecho mismo de que la ley de partidos políticos diga que para que alguien aspire en una posición en un partido político, enmárquense en la parte de la oposición y del Partido Humanista. Para que esa persona sea candidato o candidata de un partido político, tiene que tener, si es independiente, 5 años de militancia. Mínimo 6 meses de participación ininterrumpida en un partido político. O sea, que haya tenido algún tiempo de cierta permanencia en un partido. Resulta que aquí, si tú quieres llevar candidaturas, diríamos, nuevas, diferentes, refrescantes, líderes de comunidades, ahí tenemos un dechado de dirigentes y líderes de la Marcha Verde, por ejemplo, que todo el mundo conoció, que las cámaras, que fueron pueblo por pueblo haciendo un trabajo de cómo socializar a la población dominicana en cuanto a contrarrestar todo lo relativo a la impunidad y la corrupción. Ese es un atajo. Nosotros pudiéramos decir, si mediante un reglamento o no hay una modificación a través de acciones que hemos elevado al Tribunal Constitucional, hay 8 partidos políticos que llevamos 13 acciones, una acción con 13 artículos, invocando la inconstitucionalidad de 13 artículos. Entonces, pero ahí está el caso que Junior planteaba. Tú puedes aspirar a una concertación. Nosotros lo estamos haciendo de manera proactiva, propositiva, porque entendemos que el Tribunal Constitucional va a declarar inconstitucional ese artículo. Esto de la cuota. La cuota de participación electoral en una coalición está dividida en 2, o tienen dos enfoques. Un porcentaje, un 10% para la reserva del partido que encabeza la alianza, ¿eh? Y un 10% para el partido aliado. ¿Cómo tú puedes imaginarte una concertación de 8, 10 o 12 o 15 partidos políticos en una coalición? Eso está rechinando el grupo de los oficialistas y están rechinando los partidos de oposición, porque en ambos lados hubo acuerdos en una alianza electoral pasada. Entonces la ley es una ley antidemocrática. Pero decir la ley que un partido político que participe por primera vez reconocido, verbigracia, el partido Opción Democrática de Minuto. Por ahora es el único. Mira, el único hasta ahora. Pueden que reconozcan otros. Hay otros que están en el tablero están peleando. Peleando eso, ¿no?
Imagínate entonces, ese partido político tiene que ir solito, en su primera intervención y participación en el espectro político Eso es ir a la guillotina. nacional, donde hay 27 partidos, Eso es ir a la guillotina. 3 movimientos políticos. Entonces, para eso se necesita todo un andamiaje, ¿no? El Partido Humanista Dominicano estará en la 6ª posición si no hay variable. Hay gente que está incubando acciones y demás en todos los aspectos. Nosotros estaríamos en la casilla número 6 en el próximo certamen electoral. Perdón, le voy a interrumpir ahí porque he visto varios certámenes electorales. Porque voy a la segunda parte de la pregunta. Y he visto que he estado en el lugar 16, 14, creo que es para usted decir que está en el lugar 6 o 7, creo que es un logro que debe aplaudirse y sobre todo merece una cierta importancia de que se han ido trabajando, se han ido preparando para seguir pues bajando por lo menos lo que tiene que ver con la numeración de la boleta. Sí, claro. Si nosotros propiciamos y promovemos una concertación nacional de partidos y movimientos políticos, sociedad civil, etcétera, tenemos que estar de acuerdo que no podemos pensar en que el Partido Humanista Dominicano va a llevar candidaturas en todo el universo. ¿Verdad? Es lógico. Nosotros pretendemos, como otros partidos políticos, llevar candidaturas consensuadas en la concertación y acordadas en la concertación. Yo no puedo decirle ahora, Junior y Giovanni, nosotros queremos, necesitamos y vamos a llevar 8 candidatos a senador, 25 a diputados, 35 a alcaldes municipales, o 40 directores de distrito o 100 regidores. No, porque a mí no me gusta eso, presagiar lo impresagiable. No me gustan las utopías rimbombantes y pomposas. Yo prefiero caminar sobre los muelles que están en la tierra. Yo prefiero aterrizar. Claro, yo pienso que un partido político que ha logrado este peldaño amerita de tener una participación municipal importante, significativa, congresual, y si hay poder ejecutivo, administración pública en esa coalición, tener una digna y noble participación en el tren gubernamental. Yo quiero la pregunta porque yo creo que ha ocurrido con los movimientos alternativos de carácter político, que muchas veces se le vienen los procesos electorales encima. Claro. Y no saben, no tienen la planificación de qué quieren, claro, a corto, claro, a mediano y a largo plazo. Así es. Porque he visto cómo han surgido una cantidad impresionante de partidos políticos en la República Dominicana, pero que al final, cuando tú te sientas con ellos a diseñar y elaborar una estrategia electoral, primero no es tan claro, segundo no saben qué quieren, saben que quieren un partido, sí, que quieren participar en las elecciones, pero no saben a qué van, ni para qué están preparados. Me fascinó su respuesta y fue satisfactorio en parte, pero me gustaría... No, lo que pasa es, Junior, que nosotros nos manejamos con planes y programas, anual, semestral y trimestral, en todos los aspectos de la vida política del partido. Es decir, nosotros sabemos hacia dónde vamos. Y en esa visualización... ¿En qué caballo vamos montado? Justamente. ¿En qué lugar puede el caballo pisar en falso? Eso. ¿O en qué puede ser firme? ¿O en qué puede el caballo ser firme y llegar a la meta? Tratamos de presagiar. Uno nunca tiene la varita mágica de decir esa es la lógica final y eso es lo que vamos a lograr. Pero, viendo el poder como un proceso, sí, porque tienen que ocurrir cosas exageradamente extraordinarias como para que el Partido Humanista en las próximas elecciones sea el partido del número 2, número 3, número 4, sí, que tenga 10, 15 diputados. Eso no es posible a partir de la realidad hoy día. Pero es posible que el Partido Humanista me diga, no, nosotros estamos trabajando para en las próximas elecciones, por lo menos tener representación congresional municipal propia. Sí.
ya sea concejales, directores o alcaldes y regidores. Correcto. Ese tipo de cosas, porque creo que es parte de los planes que debe tener un partido para saber hacia dónde va en esta lucha por el poder. Y lo fortalece en el y- crecimiento. Yo creo que la respuesta casi rondó y se encaminó a lo que tú me estás diciendo. Claro que sí, que el Partido Humanista Dominicano pretende, si solo tiene un diputado y es un diputado al Parlacén, por ejemplo, Parlamento Centroamericano, nosotros necesitamos tener diputados nacionales y diputados al Congreso. Hay 5 diputados nacionales y hay un resto que son la mayoría bien repartido, ¿verdad? diputados. Bien repartido. Bueno, hay que ver si están bien repartidos, ¿verdad? Esa ley hay que reformar. Están mal Porque en repartidos. definitiva... Porque es para los pequeños y no es para los grandes. No, no, Claro en que definitiva sí. se quedan los grandes Claro, con ellos. claro. Claro, sí. porque no es Y- para los grandes. y los pequeños que lo no tienen. no se aplica lo de la cuota. Excepto Alianza País y creo que el PQDC, son los únicos dos que por mérito propio creo que consiguieron un diputado nacional. Entonces los otros 3 lo tienen los partidos grandes. Cuando debieran ser 5 diputados nacionales para 5 minorías. El de Fidel Santana es un diputado nacional por Sí, el acuerdo. pero es por el acuerdo, un el acuerdo. PRM. Eso es lo que está diciendo El Junior, PRM. es por un acuerdo. No, yo mencioné fue Fidel, ya. Fidelio Despradero. Ah, Solo sí, sí, PQDC sí. y Alianza País. Claro, ese claro, país. tienes razón. Entonces los otros 3 son de los partidos grandes. Nosotros aspiramos a tener una significativa participación en los municipios, fundamentalmente. Y debemos encresparnos un poquito más en la participación en el Congreso Nacional. Tener unos representantes en el Congreso más allá del que tenemos. Y por supuesto, tener una participación en el tren gubernamental, en la administración pública, en el sentido de que el sufragio universal de la República Dominicana en ese proceso de mayo, de acuerdo a la candidatura presidencial, vayamos con un candidato que logre alzarse con el triunfo en la presidencia de la República. Don Alexio, con su permiso y de los amables televidentes, vamos a ir a una pequeña pausa y en breve, en un Muy minuto, bien. continuaremos con esta interesante entrevista. Conversamos con el licenciado Léxido Paula, presidente del Partido Humanista Dominicano. Vamos a la pausa. Señores, aquí estamos con esta interesante Y él no le conversación gana con a el Luis, licenciado al Léxido interno. Paula, presidente del Partido Humanista Dominicano. Don Léxido, hemos visto el crecimiento del Partido Humanista Dominicano, su posicionamiento, como conversamos ahorita, pasar de una casilla 16 a una casilla 6 o 7 es un logro. Esto habla de un buen desempeño político, como estuvo hablando en su conversación, estratégico, planificación, organización, para llevarlo pues a ese sitial. Sin embargo, queda una pregunta de los amables televidentes: ¿iría o irá el Partido Humanista Dominicano aliado a su amigo estratégico, el PRM, en estas próximas elecciones presidenciales y congresuales? Va a depender muchísimo de cuán fortalecido pueda surgir esa concertación de partidos de oposición y movimientos políticos y sectores o fuerzas vivas de la nación. Porque normalmente un partido como el PRM se posiciona como lo que su participación anterior le produjo. El resultado es que ellos están en el segundo lugar y se posicionan ante toda la oposición como el partido que mayor Que lidera la ascendencia oposición. y que dirían lidera la oposición. Entonces, no solamente va a depender del Partido Humanista Dominicano una participación conjuntamente con el PRM, va a depender del PRM y va a depender del radio y el espectro de acción conjunta, común, que se pueda ir fraguando en eso que anhelamos, que soñamos y que queremos que se cristalice una verdadera y real oposición. Si el PRM
se sigue posicionando como un partido no dual ni ambiguo con relación al gobierno. Alguna vez uno ve que hay una parte que hace oposición del PRM y otra parte como que le huele el palacio. Y si le huele a una parte del palacio, el olfato de la población puede determinar que no conviene, porque o aquí o allá. Es decir, o tú estás gobernando como opositor, o tú quieres juntarte en algún momento, hacer un negocio o lo que fuere con el palacio. Entonces va a depender de eso. Nosotros nos declaramos tajantemente opositores a este gobierno. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, y las consecuencias las asumimos. Somos opositores y creemos que hay que desplazar al Partido de la Liberación Dominicana, PLD, del poder. 20 años parece que no son mucho, pero gobernando un país con lo variopinto que es la República Dominicana, parece que son muchísimos. Parece que, a pesar de todos los problemas que usted denunció con la ley, pero independientemente de plazo que establezca la ley, a veces la estrategia política y la táctica obliga a definir cosas temprano, sobre todo de cara a un proceso que ya no son 2 años, No. es menos de 2 años. Claro, claro. Entonces usted ha insistido en su interés de apostar a una gran concertación político y social que pueda representar las esperanzas y la necesidad de cambio en la República Dominicana. Y ha dicho que todavía por lo menos 8 de los partidos que integraban el bloque opositor, que por suerte digo se juntaron antes y después del proceso electoral, lamentablemente se han ido diluyendo, pero es parte de la dinámica. ¿Cuándo van a poner sobre la mesa el tema del acuerdo electoral? Porque esperar el 19, casi el 20, no me parece que sea lo más inteligente, sobre todo cuando hay un partido de gobierno que trabaja su estrategia electoral todos los días del mundo. Sí. Y no se puede improvisar con eso. Claro. No, precisamente es que en este momento hay una serie de diálogos bilaterales y plurilaterales en el entorno de la oposición. Se está haciendo una especie de exploración, de sondeo, de contacto y de encuentro cara a cara, para ver la viabilidad, primero, de que cuando nos juntemos 8, 7, 5, 11, verdaderamente a partir de ahí podamos diseñar una verdadera estrategia de poder desde la oposición, y desde la oposición con miras a llegar al poder. Pero decirte a ti, Junior, que el 15 de diciembre ya vamos a tener visualizado eso. No, ese ejercicio lo estamos haciendo y todavía la ley nos ayuda, porque hay todos unos plazos para candidaturas, por ejemplo, candidaturas acordadas, que eso ronda junio. Creo que 6 o 7 de julio. Exacto, luego entonces vendrían las primarias, el 6 de octubre una primera parte y final de octubre otra parte de las primarias o convenciones de delegados, etcétera, ¿no? Entonces va a depender mucho de este juego de ideas, de encontrarse, de ejercitar la viabilidad de hacer una verdadera concertación de fuerzas políticas en el país para contrarrestar este sistema que tenemos. Porque no todo el mundo tiene la suerte que tuvo el alcalde del distrito de montar una candidatura en 30 días. Entonces, por eso le digo que hay que pensar con tiempo qué es lo que se quiere, porque no se puede improvisar. Solo no conozco otro caso en el país que haya ensamblado una candidatura tan rápido con éxito. Pero hay que ver
Pero hay que ver. déjame hacer una pregunta. ¿Cuáles Junior. fueron las herramientas que se Junior, utilizaron? déjame hacer una Sí, pregunta. pero ya espérate. lo que vamos a debatir es cómo llegó, pero lo que es indiscutible es que llegó. Claro que y sí. quizás estamos de acuerdo Ya, en el claro, cómo. claro. Ya he formulado una pregunta, don Elécito, ya que tú hablas del alcalde del distrito. Creo que fue uno de los principales partidos que apoyó Claro, al claro, alcalde claro, David Collado claro y que que sí. lo puso en su boleta. Claro, ¿Cómo ha sí. sido la participación, la receptividad del alcalde con la militancia del Partido Humanista Dominicano? Ha sido, Ha sido. ha sido un poquito pírrica. Ha sido. Sin embargo, lo que tenemos en esa alcaldía son pocos actores del PHD, pero muy dignos representantes. Tenemos un regidor, se llama Antonio Mateo, que está aquí. ¿Cómo le dicen ustedes a eso? En el Trabastidores. exactamente. Trabastidores. O en el estudio. En el estudio, Sí. está aquí con nosotros. Sí. Pero en el marco de la administración de David Collado, el amigo que queríamos cosechar y no vernos solamente para algunos eventos y momentos para que él fuera alcalde, hubiésemos querido tenerlo amigo por los 4 años, por mucho tiempo, y ver Fluidez. que hubiese fluidez Apertura. en esa amistad, apertura. El presidente del Partido Humanista Dominicano, a la sazón, no se ha visto jamás después del acuerdo y el levantón de mano que le dimos a David Collado. Algo parecido pasa con Alex Díaz en San Francisco de San Macorís. Francisco, Alex Díaz. Pero eso no significa, en modo alguno, yo despistarme por una baranda y decir que no son buenos alcaldes hoy día. Eso no me quita a mí decir que una de las alcaldías con mayor popularidad y mayor acierto en su programación municipal ha sido la de David Collado. Y la de Alex Díaz ha sido una gestión, diríamos que aceptable, además, ¿no? O sea que en eso ustedes no me van a ver montado, en la mezquindad. Y y son en buenos decir que- funcionarios. Y son buenos Tal vez Y no funcionarios. quizás buenos- malagradecidos. Tal vez no buenos amigos. Quizás Entonces, malagradecidos. Tal vez no buenos Lo amigos. de- Porque una cosa no quita la Lo de otra. agradecido, ellos reflexionarán en algún momento. Pero me gusta esa forma suya. No, porque es que ver lo los puntos positivos y lo los puntos cortés no negativos. quita lo valiente. Yo reconozco el esfuerzo que han hecho, pero no han sido lo suficientemente Ahora, agradecidos. también decir que hay una buena relación entre el regidor nuestro, Antonio Mateo, y el alcalde. Y eso da una buena luz. Eso es importante. Yo quiero decir, por si acaso nos estamos despidiendo. No, unos minutos, bueno, todavía nos quedan ok. unos minutos. No, yo quiero decir también, porque no me gusta, si ando acompañado, entonces decir que ando solo. Me acompañan Antonio Mateo, que ya he mencionado, presidente del distrito, regidor, secretario de Finanzas, me acompaña Omar Vilomar, secretario de la Juventud, y me acompaña Mar Daniel López, quien es miembro del Comité Que Político. excelente, excelente. Yo creo que un partido... Es mejor andar acompañado que no solo, ¿verdad que sí? Un partido siempre tiene que estar activo con su militancia y sobre todo reconocer los activos que tiene, los recursos humanos, que son es lo más valioso. Vamos a tener que invitar al regidor Claro, un para día que esto, venga para que a nos hablar hable de la situación. de los asuntos Sí, municipales. la situación. Claro que sí. Los asuntos Cuando municipales. gusten, él está presto y dispuesto. Don Elécito, ya en la parte final del programa, ya hablamos de la ley de partido, hablamos de los Ahí lo obstáculos, tenemos en pantalla. hablamos, bueno, vamos a invitarlo para que venga por aquí por el programa y desfile y hable precisamente de lo que está pasando en el Distrito Nacional. ¿Cree usted, quiero repetir la pregunta, si no se la hice, se la voy a formular otra vez. En varias veces el presidente del PLD, el doctor Leonel Fernández, ha dicho que el PLD gobernará o tiene la meta de gobernar hasta el 2044. ¿Cree usted que con la forma torpe, tosca que se ha manejado la oposición puede hacer que ese vaticinio que dice el doctor Leonel Fernández se mantenga hasta el 2044 o más allá?
Yo no creo, Giovanni, que la oposición se haya manejado de manera torpe y tosca. Le ha faltado el empuje de la gracia, el empuje del aura y el empuje de la claridad en su método. A la oposición le ha faltado conectar más con la población, pero creo que hay una oposición. Y hay una oposición que está haciendo propuestas. Y hay gente que me dice, pero fulano no hace propuestas. Y yo le digo, no es de mi partido, es de la oposición, pero está haciendo propuestas. Claro. Lo que pasa es que usted no se detiene cuando va a la televisión o va a la emisora o escribe un artículo o hay una nota de prensa, un documento de prensa, en donde está haciendo propuestas. Bien, don Alexis, yo creo que la profundización de esa respuesta... Creo que al final me dijo que sí, ¿verdad? Claro. Que sí, que hay posibilidad de desplazar al PLD. Claro que sí, claro que sí. Vamos entonces a agradecer su comparecencia por acá al señor licenciado Eléxido Paula, presidente del Partido Humanista de la República Dominicana. A ustedes, de igual manera, gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos nuevamente en Cerrando la Noche.